En Honduras había un grupo de hermanos que empezaron a reunirse porque querían empezar a trabajar con una organización internacional que se llama Unión Bíblica. Y se reunieron, hicieron una junta directiva, escribieron a Unión Bíblica Internacional y les dijeron que tenían que escoger un director nacional y ellos no encontraban a quién y recordaron de un hermano que es argentino y le escribieron y le dijeron: mira, queremos abrir el Ministerio de Unión Bíblica aquí en Honduras y nos piden un director nacional y creemos que tú puedes hacer un buen trabajo. ¿Crees que puedes orar para ver si Dios te guía a venir a Honduras a trabajar? Y el hermano comenzó a orar, comenzó a platicar con esta directiva nacional ahí en Honduras y al final decidió venir. Esto fue, yo creo, ya hace como 30 años. Con este caballero somos muy buenos amigos, es un gran hombre de Dios. Pero cuando él estaba haciendo ya planes para venirse a vivir a Honduras, su hermano, que no es un creyente en Cristo, lo llamó. Este hombre tiene mucho dinero y le dijo: Orlando, ¿por qué te vas a Honduras? Si de la frontera de Argentina para arriba ahí no hay nada más que selva, esa gente no, ¿qué vas a ir a hacer allá? Honduras no es un país para que viva un argentino. Y le dijo esto: mira, ya que tú quieres ir a servir a ese Dios que tú tienes y que tú dices que quieres servirlo, te hago una propuesta. Yo voy a alquilar una bodega. Te voy a comprar las sillas, te voy a comprar los instrumentos, te voy a comprar los micrófonos, te voy a comprar todo y te voy a alquilar la bodega por un año. Y tú empiezas a trabajar ahí para que tú empieces una iglesia. Y después de un año, entonces, vamos a ir mitad y mitad con las ganancias. Y este hermano le dijo a su hermano: mira, una iglesia no es eso. Cuando vamos a plantar una iglesia, debe ser una iglesia como Dios quiere. Y este hombre dejó Argentina y se vino a Honduras, ya como 30 años ahí sirviendo al Señor, con limitaciones. Y Dios lo ha usado mucho. Muchas personas han conocido a Cristo por el trabajo que él ha hecho con su esposa y su familia ahí. Cuando pensamos en una iglesia, ¿qué pensamos? Por ejemplo, este caballero le dice: planta una iglesia y yo te voy a dar todo por un año y después vamos ganancias mitad y mitad. ¿Saben ustedes que hay muchas iglesias que empiezan así, como un negocio? Donde, como dice la Escritura en 2 de Pedro capítulo 2, miran a la gente como mercancía. En vez de ver tu rostro, solo se mira el signo de dólar ahí y ver cómo te sacan el dinero. Y por eso hoy, y fíjense ustedes, hermanos, que esto es muy importante. Mire conmigo, por favor, 2 de Pedro. Dice así el texto bíblico. Mire cómo dice, 2 de Pedro capítulo 2. Ayer compartí algo de esto con los caballeros y dice así, 2 de Pedro capítulo 2. Mire qué interesante lo que dice. 2:1. Pero hubo también, a propósito, regresé a mi amada Reina Valera. Disculpen, por favor, pero ni podía leer la semana pasada. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Y dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras.
Esto es peligroso. Esa es la primera característica. Y es lo que usted y yo tenemos que cuidar. Porque no será una enseñanza descarada, sino, dijimos, una enseñanza encubierta. Entonces son peligrosos. Y luego, ¿qué dice? Que son herejías destructoras, no para edificar la iglesia, sino para destruirla, para hacerla pedazos. Y mira cómo dice, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y mira el verso 2 dice, y muchos seguirán sus disoluciones. Hermano, que un grupo de personas sea grande y se reúnan como iglesia para adorar a Dios no quiere decir que esa es una iglesia de Dios. ¿Cuál es la primera característica de los falsos maestros? Dijimos, ¿son qué? Peligrosos. Segundo, serán populares. Muchos los van a seguir. Muchos. Y esto no es actual, eso es de toda la vida. Elías en el monte Carmelo dijo, solo yo estoy. Y aquí hay casi 1000 profetas falsos. Y Elías dice, solo yo estoy acá. Frente a 1000 profetas falsos. Son populares y hay una muchedumbre que los sigue. No nos dejemos impresionar por números. Nosotros no queremos clientes, queremos personas convertidas y transformadas por el poder del Evangelio y el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que queremos. Si hay números, pero que sean números de verdad, de gente convertida, de gente comprometida con Dios. Ahora mire lo que dice el versículo 2. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y ahora mire el verso 3. Y por avaricia, ¿cuál será la motivación? No la salvación de las almas, no la gloria de Cristo, sino el amor al dinero. Dice, por avaricia harán mercadería de vosotros. O sea, mirarán a las personas como ¿qué, hermanos? Como una mercadería para obtener ganancias deshonestas. Pero mire usted lo que dice aquí. Dice, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Esa es la traducción que usa la Reina Valera. ¿Cómo dice ahí en la otra? Falsas. ¿Sabe cuál es la palabra aquí en el original, hermanos? En el griego del Nuevo Testamento. Para la palabra fingidas o falsas, la palabra es plastos. Esa es la palabra que usó Pedro. ¿Le suena esa palabra? ¿De dónde viene nuestra palabra qué? Plasticina, plastos o plástico. El niño agarra la plasticina y ¿qué hace? Le da la forma que quiere, la deshace y le da otra forma. Dice, van a usar una palabra de acuerdo a lo que la gente quiere oír y no lo que Dios dice en su palabra. Van a adecuar su mensaje. Y de ahí entonces es lo que dijimos el domingo anterior. ¿Qué dijimos? Que ahora hay iglesias para todos los gustos, de todos los colores y de todos los sabores que usted quiera. Si usted quiere iglesias para bailar, hay iglesias donde usted puede bailar. Si usted quiere iglesias para silbar y gritar, hay iglesias donde usted puede silbar. Si usted quiere iglesias donde le estén hablando revelaciones frescas, entre comillas, hay iglesias de esas. Y ahora estamos yendo un poco más allá. Iglesias para homosexuales, iglesias para estos y los otros. Plastos, que van a dar un mensaje de acuerdo a lo que la gente le gusta y quiere escuchar. Cuando nosotros pensamos en plantar una iglesia, debemos plantar una iglesia a la imagen de Cristo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que nuestra iglesia debe de ser apegada a las demandas del Señor Jesucristo,
a lo que el Señor Jesucristo dijo que es su iglesia. Porque en el libro de Mateo capítulo 16, 18, dijo el Señor: yo edificaré mi iglesia. Una verdadera iglesia, ¿de quién es? Es del Señor, no es del pastor, no es de una familia, no es de la denominación tan siquiera. La iglesia verdadera es de Cristo. Por tanto, nosotros tenemos que ver qué dice Cristo de su iglesia. No lo que le guste a fulano, lo que le gusta a fulana, sino lo que el Señor dice. En primer lugar, dijimos, una iglesia plantada a la imagen de Cristo cuida fielmente la doctrina. Esa doctrina sana. Hermanos, la doctrina bíblica es una, no hay más. Por eso cuando usted lee, por ejemplo, en el libro, en las cartas pastorales que estamos estudiando en estos domingos, usted se da cuenta que siempre que habla de la sana doctrina, lo habla en singular. Dice la sana doctrina, comparado con las falsas, que son muchas, son en plural. Pero también siempre habla de una doctrina sana comparada con una doctrina que enferma, dañada. Es más, el apóstol Pablo compara la falsa doctrina con la gangrena. La gangrena destruye el cuerpo, lo mata. Dice que su palabra carcomerá como gangrena. Y hay un pasaje que yo quiero que vaya conmigo y nos quedemos ya ahí en las epístolas pastorales, por favor, hermano. Mire conmigo, por favor, el capítulo 3, versículo 14. Yo creo que, y esto que les voy a decir, por favor, hermano, presten mucha atención. Yo, como pastor de una iglesia, no tengo por qué inventar nada. Lo voy a repetir. Yo, como pastor de una iglesia, no tengo que inventar nada. Tengo que venir aquí para ver qué me dice Cristo de cómo hacer las cosas en su iglesia. Las finanzas de la iglesia, que hace poco estaban hablando los hermanos. Ahora hay iglesias que hacen rifas, que hacen subastas, que hacen bingos, que todos los domingos parece que fuera un mercado vendiendo enchiladas y vendiendo yuca y vendiendo plátanos y vendiendo repollo. ¿Por qué la iglesia tiene que hacer eso? ¿O no dice la Biblia cómo se debe sostener una iglesia? Por favor, háganme así o así. Hermanos, yo no tengo que inventar. Lo que tengo es que enseñar la Escritura. ¿Cómo debe ser el canto y la adoración? ¿Tengo yo que inventarlo? ¿Cómo debe ser el culto público? Mire, hay gente que cree que el culto público es como me da la gana. No. Lea usted 1 Corintios 12, 13 y 14. Y subraye todas las veces que ahí dice cuando se reúnan. Cuando os reunís. Está hablando del culto público, de nuestras reuniones públicas. ¿Cómo tiene que ser el culto? Léalo. La Biblia lo dice cómo tiene que ser. ¿Cómo tiene que ser el liderazgo de la iglesia? ¿Tengo yo que inventar? La Biblia lo dice. Y ahora yo quiero que usted mire conmigo lo que dice Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 14. Esto es clave. El apóstol Pablo dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Ahora, ¿ya se dio cuenta lo que le dijo Pablo aquí a Timoteo? ¿Esto qué? Esto te escribo. Hermano, esto es clave porque el hecho de que la palabra de Dios esté escrita es importante.
El hecho de que la palabra de Dios esté escrita y que en la iglesia que plantemos haya centralidad de la Biblia es clave. ¿Qué importancia tiene que la palabra de Dios esté escrita? Dios no confiaba que su palabra fuese recordada y fuese transmitida oralmente. Desde la creación en Génesis 1, 2 y 3, 1, 2 y luego la caída en Génesis 3, hasta la época de Moisés, todas las historias de la caída, las historias de Caín y Abel, las historias del diluvio, fueron transmitidas oralmente. La elección de Abraham, cómo Dios lo llamó de Ur de los Caldeos, todo eso fue transmitido oralmente. Dios lleva a Moisés al monte, Éxodo 19 y 20, y le dice: Moisés, ahora vas a escribir en un libro. Escribe, ya no más oral. Y la palabra de Dios, mis queridos hermanos, se empezó a escribir. No por voluntad del hombre, porque Dios le ordenó al hombre que escribiera. Dios le dijo a Jeremías: escribe en un libro. Dios le dijo a Habacuc: escribe la visión. Pablo dice: esto te escribo. Es peligroso que nosotros dejemos la palabra escrita por estar escuchando voces que andan por ahí. Una verdadera iglesia de Jesucristo mira la Escritura como Cristo la vio. Les voy a leer algunos versículos. Mateo 22, 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. En Marcos 12:10, Jesucristo dijo: ¿ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que los desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. En Lucas 18:31 dice: tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. ¿Están prestando atención a lo que Jesús está diciendo? Respetó la autoridad de las Escrituras. En Lucas 24:5, en aquella experiencia hermosa del camino a Emaús con los 2 discípulos de él, dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. En el libro de Lucas 24:46, estos 2 caballeros estaban allí un poco asustados de lo que está pasando. Y Jesús les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Hijo del Hombre padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Qué les dijo Jesús? Está escrito. En el libro de Juan, capítulo 5, versículos 46 y 47, el Señor Jesús dijo: porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? En Juan 5:39, el Señor Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En Hechos 8:35, Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. En el libro de Romanos 4:3 dice: porque, ¿qué dice la escritura? En el libro de Romanos 11:2 dice: ¿o no sabéis qué dice de Elías la escritura? Queridos hermanos, ¿qué tanto significa para ti este libro? Una iglesia plantada a la imagen de Cristo
respeta la palabra, estudia la palabra, predica la palabra, enseña la palabra, y todo lo que se hace brota de este río maravilloso que se llaman las Sagradas Escrituras. Esa es la iglesia que el Señor quiere. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: esto te escribo porque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Versículo 15, estoy leyendo 1 Timoteo 3:15, para que si tardo, tú sepas cómo debes conducirte ahí en la casa de Dios. ¿Cómo le llama la iglesia aquí? ¿Cómo se le llama? La casa de Dios. Somos casa del Dios viviente. Ajá, y como casa de Dios, mire cómo nos dice: columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. ¿Y dónde está la verdad? En la Santa Escritura. La palabra de Dios tiene toda la autoridad de Dios para el pueblo de Dios. Una marca de una iglesia verdadera es ver la Biblia como la única, total, inerrante, infalible y final autoridad y palabra de Dios para su pueblo. Esa es una iglesia plantada a la imagen de Cristo. En segundo lugar, una iglesia plantada a la imagen de Cristo tiene como centro de predicación el Evangelio. Queridos hermanos, no hay un mensaje más lindo para predicar que el Evangelio. No hay un mensaje que tenga el poder y la autoridad de Dios como el Evangelio. Mire conmigo 1 Timoteo capítulo 2, por favor. 1 Timoteo capítulo 2. Me encantan estos pasajes, me encantan estudiar las cartas pastorales. Mire cómo dice el verso 1. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y aquí está incluyendo al mundo entero. Y dice: por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Quién es Dios aquí? Es nuestro Salvador. Y fuera de Dios no hay quien pueda salvar. Dios dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. El único que tiene el poder de salvar al hombre es Dios. Una vez estábamos platicando con Daniel, mi hijo, y me hizo una pregunta. Me dice: papá, ¿cuánto de la salvación del hombre depende de Dios y cuánto depende del hombre? Yo le dije: 100% la salvación depende de Dios. Desde que nos escogió antes de la fundación del mundo hasta que nos meta a la eternidad, es obra de Dios. Él es nuestro Salvador. Y la salvación no es algo que el hombre pueda obtener. Y así como el hombre, presten atención a esto, no la puede obtener, una vez que la tiene, tampoco la puede perder. No puede. Es Dios nuestro Salvador. Si la salvación dependiera del hombre, nadie puede ser salvo. Versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere. Mire, el corazón de Dios está aquí. ¿Queremos nosotros la salvación de todo nuestro vecindario acá? ¿Quieres tú la salvación de toda tu familia? ¿Quieres tú la salvación de tus amigos? ¿Quieres tú la salvación de tus compañeros de trabajo? La pregunta es: ¿qué estás haciendo para que eso sea posible? No solo es decir sí, yo quiero, sino ¿qué pasos estoy dando para que Dios salve a esas personas? Versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La verdad aquí es el Evangelio, porque solo en el Evangelio el hombre puede ser salvo, hermanos. No hay otro mensaje. La iglesia verdadera de Jesucristo está para predicar el Evangelio. Yo no estoy aquí para nada más que no sea predicarle a la gente de Cristo y que mi vida le dé gloria a Él.
No hay otra razón por la cual el creyente está en este mundo. En el libro de Marcos 1, del 16 al 20, dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y los llamó y les dijo, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Jesús no les dijo, vengan en pos de mí, les voy a enseñar a cantar el domingo por la tarde en la iglesia. Vengan en pos de mí y les voy a enseñar cómo ir al culto. No les dijo eso. Jesús les dijo, miren señores, yo he venido a salvar este mundo y quiero invitarlos a ustedes que se unan a la misión que yo traje aquí. Jesús dijo, yo he venido no para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por el hombre. Hermano, no hay otra razón por la cual Cristo vino. Cristo vino a dar su vida por el hombre. Y el único mensaje es el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio es Cristo. Usted quita a Cristo y no queda nada. El Evangelio es Cristo. Una iglesia plantada a la imagen de Cristo tiene clara la predicación del Evangelio. No va ofreciendo cosas baratas. Dietrich Bonhoeffer, que fue un pastor alemán, ese sí era puro pastor alemán, que fue un pastor alemán, hermanos, murió en el martirio en 1945, lo mató Hitler, estuvo preso en los campos de concentración. Escribió un artículo, yo les invito a que lean ese artículo, allí en la cárcel, búsquenlo en el internet, ahí está. Gracia barata, gracia cara. Ahora dice Dietrich Bonhoeffer, óigame, está hablando de 1945. El Evangelio se está tirando como baratijas en la calle. Como que si no costara nada. Ofreciendo al mejor postor. Cuando el Evangelio costó la vida del Hijo de Dios. La Biblia dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa. Por favor, la palabra ahí quiere decir valiosa, porque la palabra preciosa para nosotros tiene otra connotación. Pero ahí lo que está diciendo Pedro es con la sangre valiosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hay gente ahora que cree que para que los jóvenes se conviertan tienen que ponerles una discoteca y hacer de la iglesia un circo. Porque así atraemos los jóvenes, así atraemos al mundo. Y lo que hacemos es meter el mundo a la iglesia. Y tristemente la iglesia de Cristo ahora se ha vuelto una iglesia mundana. Todas las costumbres del mundo se han metido a la iglesia ahora. Por eso es que el mundo está a gusto con la iglesia. Cuando la iglesia está tranquila en el mundo, no es que el mundo se ha cristianizado, es que la iglesia se ha mundanalizado. Dice aquí, en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ese es el Evangelio. Solo hay un Dios que puede salvar al hombre, y entre el hombre y Dios, o entre Dios y el hombre, solamente hay un Salvador que es Jesucristo. Eso es el Evangelio. Es decirle al hombre que tiene problemas con Dios y que solo Cristo puede arreglarle esos problemas, que está en líos serios con Dios y que va a ir al infierno. Un predicador muy famoso aquí en Estados Unidos, ahí en Houston, que tiene la iglesia más grande supuestamente aquí en Estados Unidos, digo iglesia entre comillas, le hicieron una pregunta a un periodista muy famoso de aquí de Estados Unidos. ¿Qué opina usted del infierno? ¿Y sabe lo que dijo? El infierno es un mensaje de los años 60, ya pasó de moda.
Eso dijo. Cuando el ser más amoroso, más santo, más piadoso, más hermoso que ha pisado esta tierra, llamado Jesús, fue el que más advirtió al hombre del infierno. Nadie ha hablado tanto del infierno como el Señor Jesucristo. Pero ahora queremos suavizar el mensaje. ¿Por qué? Porque la psicología se ha metido a la iglesia, al mundo. Mírate a los ojos en la mañana, dite, ay, qué guapo soy, qué bueno soy. Ay, no, hombre, ¿qué es eso? Tonteras. ¿Cómo es eso? Dios te ama y hoy tienes un día de éxito y hoy todo va a ser prosperidad y bendición. Yo recibo en mi teléfono una cantidad de mensajes y todos con la misma tontería. Dios tiene un día maravilloso para ti hoy, que Dios te ama y que Dios aquí, que Dios allá. Nadie me manda un mensaje que me dice, hey Manuel Puerto, cuídate que sos un pecador hoy, hombre. Humillate ante Dios. No te olvides de orar, no te olvides de depender del Espíritu Santo. Pero estamos dando un mensaje descafeinado. Estamos predicando un mensaje donde la gente no se convierte. Cambian de religión. Antes iban a la catedral y después vienen aquí, pero son los mismos paganos y los mismos perdidos. En Honduras, la estadística dice que somos 48% de cristianos evangélicos y 48% de cristianos católicos. Pero usted va a Honduras, hermano, y parece que no hay cristianos. Ahí lo asaltan en la calle, lo matan al mediodía, le roban, lo extorsionan. ¿Y dónde está el cambio que ha hecho este evangelio? Mire, un hermano en Cristo de mi iglesia iba un día de Tegucigalpa hacia Ciguatepec, que son 120 kilómetros ahí, y es muy montañoso, y lo asaltaron en el camino. Se pusieron 6 tipos con AK-47, le dijeron que parara, él no para, se va y lo agarran a tiros. Él se mete a la montaña, ellos no miran qué pasó con él, lo perdieron, él se mete a la montaña, llama a una amiga de Comayagua y le dice, ayúdame, llama a la policía porque me asaltaron en la carretera, estoy aquí escondido, mataron al otro muchacho, yo no sé ese muchacho cómo se salvó, ese hermano, cómo se salvó. Llega, los ladrones se van, los asaltantes se van, como media hora después, 45 minutos después, llega un carro y él cree que es la policía y sale de donde está escondido y son los mismos asaltantes que regresaron. Este muchacho sale y cuando mira, lo encañonan otra vez con las AK-47, él levanta las manos y les dice, no hombre, no me vayan a matar, les dice. Y le dicen los asaltantes, los matones, ¿cómo te vamos a matar, muchacho? Vos sos un trofeo de la gracia de Dios. Tenés que ir a una iglesia y recibir a Cristo. Mira lo que Cristo ha hecho por ti. Los asaltantes, los matones, evangelizando a mi hermano. Ese es el cristianismo que se está predicando hoy. En Honduras las cosas están de mal en peor. En el Congreso hay 128 diputados. Si el 94, digamos 95% son o católicos o evangélicos, que los dos decimos que somos cristianos y están robando, o roban los evangélicos o roban los católicos. ¿Sí o no? Eso es lo que está pasando, porque no estamos predicando un verdadero evangelio. Un evangelio de confrontar al hombre con sus pecados para que se arrepienta, para que realmente conozca a Cristo y tenga una transformación. Qué bueno es tirar piedras allá afuera, ¿verdad? Y decir que esos diputados son unos malvados. Pero ¿qué en la iglesia? De hombres que vienen a la iglesia y se sientan aquí cada domingo y salen a gritarle a su mujer allá afuera también. Y allá afuera tratan mal a su esposa. Y esposas que no quieren obedecer a sus maridos.
También eso es parte del Evangelio, hermanos. Nosotros estamos aquí para predicar el Evangelio, y una iglesia plantada a la imagen de Cristo tiene que tener proyectos evangelísticos permanentemente, porque esa es la misión de la iglesia aquí. La misión de la iglesia aquí no es venir al culto todos los domingos, es ser testigos de Cristo, es ser sal y luz en este mundo. Y lo que la iglesia necesita, hermano, es predicar el Evangelio. ¿Quieren crecer ustedes? Como iglesia plantada aquí, predican el Evangelio. ¿Recuerdan lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos 1:16? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es ¿qué? Poder de Dios para salvación. ¿Cuál es el poder de Dios para salvar este mundo? No es ponerles música rock a los muchachos, ni ponerles merengues a que bailen aquí cada domingo. Es predicar el Evangelio, porque es el Evangelio el que tiene el poder transformador y salvador de Dios. Me gusta lo que dice 1 Timoteo 1:1. Déjenme leerles algunos versículos, por favor. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Solo Cristo puede salvar. Él es nuestra única esperanza de salvación y es la única esperanza para el hombre perdido. Capítulo 3, verso 16, dice: e indiscutiblemente grande es el misterio del Evangelio, de la piedad, perdón. La piedad aquí es la vida santa, la vida que le agrada a Dios. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Ese es el Evangelio. Mire el capítulo, segunda de Timoteo, capítulo 1. Segunda de Timoteo 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida, que es ¿dónde? No es en las buenas obras. La promesa de la vida no es en portarse bien. La promesa de la vida no es venir al culto. La promesa de la vida está ¿dónde? Dice, en Cristo Jesús. Segunda Timoteo 1:1. Según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Verso 8, 2 Timoteo 1:8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Vaya a Tito, por favor. Mire, estos pasajes de Tito me encantan. Tito 1, mire cómo comienza. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Tito 1, 2 y 3. Dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Cristo Jesús, de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos. A la fe de los escogidos de Dios y del conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Dice, Dios nos encomendó y nos mandó que prediquemos su palabra. Y aquí la palabra es el Evangelio. Me encanta el capítulo 2. Mire conmigo Tito, por favor. Vamos a regresar aquí, vamos a ir ahí, al capítulo 2. Dice así, Tito 2, verso 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación ¿a quién? A todos los hombres. Solo hay una forma por medio de la cual el hombre puede ser salvo, por la gracia de Dios. Nadie puede ser salvo fuera de la gracia de Dios. Y les quiero decir algo, por favor. Ni tan siquiera en el Antiguo Testamento alguien pudo ser salvo por guardar la ley. Todos los salvos, desde Adán hasta este día, son salvos por gracia. Pablo lo dice claramente en el libro de Romanos, capítulo 3, porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. La ley, dice, es el conocimiento del pecado. La ley me dice qué tan pecador y malo soy yo, pero no me da el camino de salvación.
Cristo me salva. Versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, se ha revelado, se ha dado a conocer a plenitud. Ahora, ¿había gracia en el Antiguo Testamento, sí o no? Claro que sí. Claro que sí. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Cómo es que ahora me dice que la gracia de Dios se manifestó? Porque se reveló en la persona de Jesucristo. Se pudo ver, se pudo tocar, se pudo escuchar. Cristo dice en el libro de Juan 1 que vino lleno de gracia y de verdad. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan 1:18, 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo es la expresión de la gracia de Dios. Ahora, yo quiero que usted mire algo. La gracia no solamente es para salvar. Mire el versículo número 12. Dice, enseñándonos. El sujeto no ha cambiado, hermano. El sujeto es el mismo del verso 11. ¿Quién nos enseña? La gracia de Dios. Entonces la gracia de Dios me enseña cómo vivir en el cielo, cómo ir al cielo, pero también me enseña cómo vivir en la tierra. Enseñándonos. ¿Quién nos enseña? La gracia de Dios. Te enseña. Dice en el versículo 12. Primero, que debemos renunciar a la impiedad. Si tú eres un verdadero hijo de Dios, dice, renuncia a la impiedad. La impiedad aquí es la vida de los impíos. Y renunciar a los deseos mundanos. Entonces, por un lado, la gracia de Dios me dice cosas que yo tengo que tirar de mi vida, pero por otro lado me dice cosas que tengo que hacer. Mira el versículo número 12. Y que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios me enseña cómo tengo que vivir. Primero, renunciando al pecado y segundo, con una vida llena de piedad. Ese es el evangelio. Ese es el verdadero evangelio, hermano. El verdadero evangelio no es levanta la mano, pasa al frente, bautízate y haz lo que quieras. Eso no es el evangelio. Esa es una mentira del diablo. En primer lugar, les dije, una iglesia plantada a la imagen de Cristo cuida la sana doctrina, enseña la sana doctrina fundamentada en la palabra de Dios, en lo que está escrito. Segundo, una iglesia plantada a la imagen de Cristo predica con claridad el evangelio puro de Jesucristo, sin adulterarlo, sin quitarle y sin ponerle. Pablo dice a los Gálatas, estoy maravillado de que ustedes estén yendo por otro evangelio. Y no es que hay otro, dice, pero algunos pervierten el verdadero evangelio de Cristo. Pero en tercer lugar, una iglesia plantada a la imagen de Cristo tiene pastores y siervos espirituales maduros que guían a su pueblo, lo modelan y lo sirven. En tercer lugar, una iglesia plantada a la imagen de Cristo tiene una pluralidad de siervos espirituales maduros que guían a su pueblo y lo modelan y lo sirven. Los pastores en la iglesia, y me hablo a mí mismo y quiero decirles, hermanos, yo tengo que ir todos los días al Señor en oración y quebrantarme, porque estos puestos pueden marearlo a uno, pueden enfermarlo. Aquí yo soy el pastor, yo soy el que mando, yo soy el que aquí, yo soy el que allá. Miremos lo que dice la palabra del Señor, 1 Timoteo 3:1. Si hay algo que nos dice y nos enseña mucho estos libros pastorales es sobre lo que es y quién es y cómo es el pastor en una iglesia, o los pastores de la iglesia. 1 Timoteo 3:1, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ahora, ¿ya se dieron cuenta lo que dice aquí?
Si alguno desea ser pastor, buena obra desea. La palabra, si no me equivoco, aquí es ergón, obra. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Buen trabajo. No es buen puesto. Algunos creen que ser pastor es tener un buen puesto. No dice, tiene buen reconocimiento, o tiene popularidad, o fama, o poder, o dinero. No, no dice eso. Si alguno anhela obispado, ¿qué dice? Buen trabajo quiere. Buen trabajo. Aquí, mis queridos hermanos, si ustedes miran, usa la palabra obispado. La palabra aquí, obispo, es una palabra que Dios usa, y la palabra en el griego es episcopos. La palabra epi es sobre y scopos es ver. Y habla de la posición de un siervo que está para cuidar, para ver la iglesia, para observar la iglesia. Tal hermano tiene 2 domingos de no venir. Y quiere ver qué pasó con esa oveja. Y a veces nosotros los pastores dejamos el trabajo de pastor y nos convertimos en arrieros, que son 2 cosas diferentes. Y a veces tenemos que andar arreando las ovejitas. Las ovejitas no se arrean, se pastorean. Los miro como viéndome extraño, como que, ¿qué estamos diciendo? No somos arrieros. ¿Sabe cuál es la diferencia entre arriero y pastor? Primero, que los arrieros no pueden pastorear ovejas porque son vacas. Y nunca dice la Biblia de Dios que el pueblo de Dios somos vacas, somos ovejas. Primera cosa. Los pastores cuidan ovejas. Los pastores son para ovejas. La oveja tiene 3 características que no tiene ningún animal en el mundo. Ninguno. Primero, son los animales que necesitan a alguien que los limpie. ¿Usted ha visto que al perro le crece el pelo y le crece y le crece? No. A la vaca, al cerdo, pero la oveja sí. El pelo le crece, le crece, le crece y le crece. Y usted mira una oveja enorme y usted dice, qué gorda. No, si son animalitos flacos, pero les crece tanto el pelo que se miran enormes, lo que se llama la lana. Y si el pastor no la limpia, llega un momento que la oveja queda echada y no se puede levantar porque el peso que tiene es mucho y no tiene fuerza. Entonces el pastor la limpia. Y por eso las trasquilan, les quitan. Es necesario quitarles la lana. Además, si no se limpian, van agarrando virus, hongos y muchas cosas. Pero en segundo lugar, la oveja es el único animal que necesita a alguien que la guíe. La oveja es el animal más torpe que hay, hermanos. Un pastor puede estar 20 años yendo y viniendo con sus ovejas por el mismo camino y el día que no va, se pierden. No tienen orientación. Y entonces el pastor por eso va adelante, no va atrás. ¿Dónde va el pastor? El pastor va adelante y las ovejas van viendo al pastor y van atrás de ella. Por eso es que no somos arrieros, porque el arriero va atrás. Va arreando el ganado. Pero tristemente a veces tenemos que hacer trabajo de arriero, porque las ovejas no quieren ser ovejas a veces. Entonces, ¿qué pasa, mis hermanos? El pastor tiene que guiar. La oveja tiene labios muy suaves y la lengua. Y el pastor tiene que guiarla a que coma de grama suave, porque si no se muere. Tiene que llevarla donde el agua es mansa, porque no puede, le da miedo tomar agua de los lugares que son violentos, aguas turbulentas. ¿Se da cuenta? La vaca está al río crecido y se tira.
El caballo está río crecido y se tira. La oveja no, se muere, se queda paralizada. Por eso necesita un pastor, para que la guíe, para que las alimente, para que las lleve a buena comida, a buen agua, que las limpie. Esas son las características de las ovejas. Por eso la Biblia dice que nosotros somos oveja. La oveja con cualquier cosita se descarría. Hermano querido, seamos ovejas, pero ovejas buenas del rebaño del Señor. Pero por eso Dios puso pastores. Realmente el pastor no debería estar llamando a los hermanos. ¿Por qué no vas a la iglesia? No, el pastor debe estar aquí, las ovejas lo miran y tienen que venir. Ese debería ser el trabajo. Pero como no quieren venir, hay que las arriar. Si hay una oveja enferma, hay que irla a ver cómo está, ya sea espiritualmente o físicamente. Dios usa este término episcopos o la palabra obispo para hablar, querido hermano, enfatiza el lugar que el pastor tiene con respecto a las ovejas para cuidarlas. Ese es el énfasis de la palabra obispo. Pero yo quiero que ustedes miren conmigo, por favor, porque hay otros términos. Si usted va conmigo a Hechos 20, mire conmigo Hechos capítulo 20. Quiero rápidamente enfatizar esto, porque hay otros conceptos más. Hechos 20, versículo número 17. ¿Está conmigo en Hechos 20, 17? ¿Sí? Leo, dice así: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Ahora Pablo llama a los ancianos. Pablo estuvo 3 años con estos hermanos ahí en Éfeso y ahora se va a despedir de ellos y los manda a llamar y comienza a darles un gran discurso. Yo quiero que mire conmigo, por favor, en el libro de Hechos, en el capítulo 20, dice así la palabra de Dios. Versículo número 28, Hechos 20, 28, sigue hablando con los mismos ancianos. Y ahora mire cómo dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. ¿Por qué? Obispos. ¿Ya se dieron cuenta? ¿A quiénes les llamó obispos? A los ancianos. Entonces, la palabra es obispo, anciano. Y la tercera, que está aquí en el verso 28, dice: para apacentar, para pastorear. Entonces, el anciano, es obispo y es pastor. Son 3 en 1. Para mí, al estudiar la Escritura, me doy cuenta de que el anciano hace énfasis en el carácter moral del pastor. Un hombre maduro, piadoso, ejemplar para la congregación. La palabra obispo enfatiza el lugar que éste tiene entre el pueblo de Dios para cuidar de la grey. Y la palabra pastor enfatiza el trabajo que tiene que hacer. Guiar a las ovejas, alimentarlas, cuidarlas, animarlas, consolarlas, exhortarlas. ¿Cuál es la tarea realmente de un siervo de Dios? Obispo, pastor o anciano, que es lo mismo. Hechos 20, 28, versículo que estábamos leyendo hace un momento, dice: mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar. El trabajo de un pastor, anciano, obispo es pastorear la iglesia, servir a los hermanos, en alimentarlos espiritualmente con la palabra, en tratar de curar a la oveja enferma, en volver al redil las ovejas descarriadas. Es pastorear la iglesia del Señor. Yo quiero que mires conmigo 1 Timoteo capítulo 3, verso 5. Vamos a 1 Timoteo 3, 5, por favor. 1 Timoteo capítulo 3, verso 5.
Dice así, 1 Timoteo 3:5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, pregunta, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Qué tiene que hacer el pastor aquí, el obispo? Cuidar de la iglesia de Dios. Está puesto para cuidar de toda la iglesia, de toda la congregación. Mira conmigo, por favor, el capítulo 5, versículo 17, 1 Timoteo 5:17, dice, los ancianos que gobiernan bien, la palabra aquí quiere decir que van conduciendo la iglesia, que la van llevando, como el pastor que va guiando el rebaño. Versículo número 17, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Predicar y enseñar es un trabajo pastoral, es uno de los principales trabajos pastorales porque es el alimento para la iglesia. Ven que el pastor trabaja. Sara tenía 7 años. Yo la iba a dejar a la escuela todos los días. Y un día la profesora me hace, venga. Y yo, algo malo hizo Sara. Y me acerqué y le digo, ¿qué pasó, profe? ¿Se portó mal Sara? No, me dice, no. Pero quiero contarle lo que pasó hoy en la clase. Estaba enseñando del trabajo. Y les enseñé qué era el trabajo y les puse algunos ejemplos. Le digo, Sarita, ¿y su papá en qué trabaja? No, él no hace nada, él es pastor, profesora, le dice. No, Sarita, si su papá trabaja, no trabaja, él no hace nada, él es pastor. Y llega a la casa y me dice, hey, vos vení. ¿Qué pasó, Sarita? ¿En qué trabajas? Yo soy pastor, yo sé que sos pastor, pero quiero saber en qué trabajas, me dice. Espero que ahora se convenza de que el pastorado es un trabajo. Dice los que trabajan en predicar y enseñar. Hermanos, ese es el trabajo de un pastor. Es amplio, es grande. Mira Tito capítulo 1, verso 7. Tito 1:7, por favor. Porque es necesario, Tito capítulo 1, versículo 7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. ¿Qué dice que es el anciano pastor? ¿Un qué? Un administrador que administra la iglesia del Señor. Tito 1:9, mira cómo dice, retenedor de la palabra fiel como ha sido enseñada para que también pueda, que dice, exhortar con sana enseñanza. El pastor tiene que exhortar y aquí es confrontar a los hermanos. Hermano, no te molestes cuando los pastores lleguen y te digan, hermano, estás caminando mal. Escucha a tus pastores, por favor. Presta atención a los consejos de ellos cuando vienen de la palabra de Dios. Hay gente que uno le dice, mire hermano, haga esto, y ya terminan haciendo todo lo contrario. Mira por favor Santiago 5:14. Mira por favor Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Los enfermos en la iglesia, ¿qué tienen que hacer, hermanos? ¿Qué tienen que hacer? Y ahora es más fácil, ¿no es cierto? Todo el mundo tiene el teléfono en su mano. Llame. Pastor, estoy enfermo, quiero que venga a orar por mí. Hay hermanos que vienen a la iglesia, pastor, estuve una semana enfermo y no me fue a ver. Pero es que el pastor no tiene una bolita de cristal. Y cada mañana mira, a ver, ¿quién es hermano enfermo? Ah, fulano. No, usted tiene que llamar. Llámelo. Ahora, si ya no va, ahí sí. Hagan lo que más les corresponda hacer. Pero ese es el trabajo pastoral. Es muy amplio. Y por último, había muchas cosas más que tenía pensado, pero la verdad es que estos temas son bien extensos. En primer lugar, ¿qué dijimos, hermanos?
que una iglesia plantada a la imagen de Cristo cuida la sana doctrina, la doctrina bíblica, la palabra escrita, la respeta, la enseña y la predica. En segundo lugar, una iglesia plantada a la imagen de Cristo tiene una predicación clara del evangelio de Jesucristo. Tercero, una iglesia plantada a la imagen de Cristo tiene una pluralidad de siervos espirituales, hombres maduros que guían a su pueblo, lo modelan y lo sirven. Nunca el pastor debe estar para apropiarse de la iglesia y para manipular la congregación. Y por último, podríamos decir muchas cosas más, pero ya no. Una iglesia plantada a la imagen de Cristo, y esto es para toda la congregación, se preocupa de que los creyentes sean verdaderos discípulos de Cristo. Hermano, ¿son discípulos de Cristo ustedes o son creyentes nada más? Yo quiero que miremos algunos pasajes. Leo para ustedes 1 Timoteo 1:4, 1 Timoteo 1:4 y 5. No presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. ¿Qué les dijimos que es la fe aquí? La palabra, la Biblia, la doctrina. Mire cómo dice. Dice que la edificación de Dios es por la palabra. Hermano, tú vas a crecer por la palabra. Tienes que entrar en discipulados. Tienes que estudiar la Biblia. No puedes quedarte solo con venir a la iglesia el domingo. Eso está bien. Yo te hago una pregunta. ¿Qué pasaría si tú dices, mire, el domingo me pongo una atracada, voy a comer todo lo que pueda desde la mañana hasta en la tarde, pero no comes lunes, martes, miércoles, jueves, viernes ni sábado? ¿Cómo estaría tu cuerpo? ¿Ah? ¿Está bien eso? Pero hay creyentes que para ellos está bien espiritualmente hablando. Vienen el domingo y un mensaje, y qué bueno, se van y no vuelven a leer la Biblia. El siguiente domingo, cuando van a salir, ¿dónde dejar la Biblia? Aquí la puse el domingo pasado que yo vine. ¿Cómo es eso? La Biblia tiene que ser el alimento diario para tu alma. La edificación es por medio de la palabra. Versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento, estoy leyendo 1 Timoteo 1:5, es el amor nacido de un corazón limpio. ¿Cómo está tu corazón, hermano? A mí me encanta mucho ese versículo que está en Mateo 5:8. ¿Se acuerdan lo que dice? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No dice bienaventurados los que cantan coritos. No dice bienaventurados los que tocan instrumentos musicales. No dice bienaventurados los que van al culto. ¿Cómo dice? Bienaventurados los que tienen un corazón limpio. Ellos verán a Dios. ¿Cuál es el propósito de esta palabra? Versículo 5. El amor nacido de un corazón limpio. Segundo, ¿qué? De la buena conciencia. ¿Está limpia tu conciencia, mi hermano? Y luego, ¿qué dice? Y de una fe no fingida. Hermano, ¿cómo está tu vida como discípulo de Cristo? Mire el capítulo 2, verso 9. 1 Timoteo 2:9. Asimismo que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso. ¿Sabes qué? Aquí el apóstol Pablo, igual que lo hace el apóstol Pedro, no está diciendo que las mujeres no se peinen o no se bañen o no se pinten. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es, primero, dos cosas. Que por favor no sobrevalores tu apariencia externa sobre tu corazón. Y segundo, que tu apariencia externa refleja tu corazón. ¿Sabes que si tú te vistes mal, habla mal de tu corazón? Mira lo que dice el versículo 9, que las mujeres se atavíen con ropa decorosa. Hermanas, voy a decirles una cosa. La ropa no es para lucir, es para cubrir. Si no cubre, no sirve aunque luzca. Tienes que aprender
que eso es parte de tu crecimiento y de tu madurez espiritual. Y no estoy pensando que tú te vistas como monja, que solo se te miren los ojos como estas señoras de allá de Oriente, no. Que te vistas correctamente es parte de la madurez espiritual. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué fue lo primero que descubrieron? Estaban desnudos. ¿Y qué fue lo que corrieron a hacer? Mire, se pusieron unas hojitas por acá. Y vino Dios y les dijo, quítense esas hojas. Y Él les hizo vestido. Y Él las cubrió. Porque eso es figura de la obra de Cristo. Que Cristo me cubre a mí. Que Cristo me lavó y me cubrió. Y por eso yo me cubro. Es parte de la madurez. Hombres y mujeres tenemos que aprender esto. Vamos a ir un poquito más adelante. Alégrense, hermanas, que ya no tengo tiempo para seguir. Dice la palabra del Señor. Yo quiero que ustedes miren en capítulo 6, 1 Timoteo 6:1. Dice, los que están bajo el yugo de la esclavitud, o sea, los que están trabajando en una empresa, digamos, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Tienes que tener un buen testimonio en tu trabajo. No solamente, la vida cristiana no solamente es aquí, las 2 horas que estamos, es allá, afuera, en tu trabajo, dando testimonio de Cristo. Porque cuando tú no tienes buen testimonio, mira lo que dice el versículo 1, estoy en 1 Timoteo 6:1, he blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y la gente dice, ¿para qué van a ir ahí a la comunidad bíblica? No, hombre, mejor me quedo aquí siendo un mundano, mira cómo es y allá está cantando coritos todos los domingos. No es así. Ahí en el trabajo tienes que dar muestra de tu crecimiento y de tu madurez espiritual. Mira lo que dice el capítulo 6, verso 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar de él. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Estás tú contento con lo que Dios te ha provisto, hermano? ¿Estás feliz? ¿O tu corazón sigue lleno de avaricia? Tú tienes que crecer a la imagen de Cristo. Tienes que crecer a la imagen tienes que ser un discípulo de Cristo. Vamos a ir a Tito. Dejemos 2 Timoteo. Vamos a Tito, por favor. Vamos a ir al capítulo 2, verso 1. Mira, hice la vez pasada un estudio de Tito, de todo el libro, y lo enseñé allá en la iglesia. Y casi todo el libro es una sola idea de Tito. Casi todo el libro. Es una idea. Desde que empieza hasta que termina. Mire el capítulo 2. Pero, ahora esta es una palabra que se llama en la gramática, conjunción adversativa. Que está diciendo, estos impíos son así, pero ustedes tienen que ser lo contrario. O sea que la idea de Pablo aquí a Tito no ha terminado. Sigue el proceso del pensamiento. Versículo 1 dice, pero habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ok. ¿Vamos a predicar la sana doctrina? Amén. ¿Sí? ¿Vamos a cuidar la sana doctrina? Claro. Pero ahora mire a dónde tiene que ir la sana doctrina. Verso 2. Que los ancianos, y aquí los ancianos no son los pastores, son los viejitos, los que peinamos canas, los abuelitos. Sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. 2. Ancianas, no está hablando de pastoras, está hablando de abuelitas. ¿Cómo deben de ser las mujeres maduras y mayores de la iglesia? Versículo número 3. Reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Que sean prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Una conducta preciosa de hombres y mujeres. Versículo número 6. Los jóvenes, que sean prudentes. Preséntate tú como ejemplo. 8. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüenza y no tenga nada malo que decir de vosotros. 9.
los siervos, los que están trabajando, que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, que no defrauden. ¿Se dan cuenta? La doctrina, ¿a dónde tiene que llevarnos, hermanos? A la práctica, a un comportamiento santo. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer? ¿Y por qué es todo esto? Por lo que dice en el verso 11 que ya leímos, porque la gracia de Dios se manifestó para salvar a los hombres y para enseñarnos cómo tenemos que vivir. ¿Quieren tener una iglesia fuerte? Tengan cristianos fuertes, sólidos, discípulos de Cristo. Preocupémonos no por números, sino por vidas. Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios 4:11 que Dios puso en la iglesia, primeramente apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y en Efesios 4:12, ¿qué dice? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Permite que Dios trabaje en tu corazón, hermano. Que al ser miembro de esta iglesia que va a comenzar ya oficialmente el otro domingo, tú seas una piedra sólida donde siga construyéndose este edificio llamado iglesia. 4 cosas que les dejo en su corazón. Una iglesia plantada a la imagen de Cristo cuida su doctrina, su predicación bíblica. Segundo, una iglesia plantada a la imagen de Cristo cuida la predicación clara del evangelio al mundo perdido. Tercero, una iglesia plantada a la imagen de Cristo tiene pastores espirituales, hombres maduros que van guiando a su pueblo, que lo modelen y que lo sirvan. Y por último, una iglesia plantada a la imagen de Cristo se preocupa por hacer de los creyentes verdaderos discípulos de Cristo. Que Dios los bendiga y que sean esta iglesia, que mañana que vengamos aquí podamos ver una iglesia sólida para la gloria del Señor. Padre, gracias porque tú en tu palabra nos enseñas y nos guías. Nos dices qué hacer y qué no hacer. Nos dices cómo hacer las cosas. Y todo lo queremos hacer para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos.